cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy estimados televidentes de Canal 9, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Enseñanzas del Dios de Israel. Y a ustedes, hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en toda la República de Guatemala, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Padre por permitirnos este privilegio de volver a encontrarnos a través del estudio de la palabra del Señor. Para iniciar en esta ocasión vamos a invitarles en el lugar donde se encuentran, puede inclinar su rostro y acompañarnos a una oración a nuestro Padre. Oremos. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por traernos con bien hasta las instalaciones de Canal 9. Gracias te damos también por nuestros televidentes que ya están en sintonía de Canal 9, aquí en Comitancillo como también en otros municipios aledaños. Bendice también a nuestros hermanos que ya empiezan a conectarse a través de la plataforma de internet. Padre, te agradecemos por este hermoso privilegio que nos regalas. Ya estamos preparados para llevar una lección más de tu palabra para nuestra edificación. Te rogamos, Padre, para que nos uses para la honra y la gloria de tu nombre. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu para llevar a cabo el estudio de tu palabra de esta tarde. Bendice a los televidentes, bendice también al personal de Canal 9, a las instalaciones. Gracias a este medio, tu palabra está llegando a diferentes comunidades del municipio de Comitancillo, como también en otros lugares diferentes. Gracias por todo, Señor, te agradecemos por todo, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Todo esto lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias a usted por estar ya en sintonía de Canal 9. Si usted desea que saludemos a su ser querido, a algún amigo, simplemente escríbanos, estamos a la disposición de su persona para que pueda saludar al que usted desea. Simplemente anote su nombre y el lugar donde nos está visualizando. Bienvenido de nuevamente al estudio de la palabra de nuestro Dios. La Iglesia de Dios en Guatemala, propiamente en Guatemala, celebra a cada año, celebra el 14 de Nisan o del mes de Aviv, que son meses hebreos, celebra la memorial más hermosa, más sublime que el Nuevo Testamento señala para la iglesia. Y esta memorial es la Cena del Señor. Cada 14 de Nisan se celebra en toda Guatemala, como también en todos los países de habla hispana, como también a nivel mundial, esta memorial. Esta es una de las ordenanzas más preciosas que el Nuevo Testamento establece para nuestras vidas como creyentes. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar esta lección, tenemos el privilegio de aprender con más detalle de esta lección. Cristo murió por nosotros, esta es la serie que estamos llevando, Vida por su muerte. Y la lección número 4 que corresponde en la tarde de hoy se intitula La Cena del Señor. ¿Qué es la cena? ¿Por qué se celebra una sola vez al año? Esta es la lección que hoy vamos a estudiar. Esperamos su conexión, ya sea por internet, como también por el sistema de cable en cualquier lugar de nuestro municipio. Así es que
prepare ahí su Sagrada Escritura, prepare su corazón, prepare su cuadernito para ir anotando algún apunte, y si desea, pues también podemos enviarle el bosquejo que ya tenemos listo. Simplemente envíenos un mensaje a la página El Reino de Dios, el siglo por venir. Con gusto le estaremos enviando el bosquejo de esta lección número 4. Sin más preámbulos, empecemos a estudiar la palabra del Señor bajo el título La Cena del Señor. Para ello tenemos a nuestro amado hermano obrero Leonel López, obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Con él es el tiempo. Adelante, mi hermano. Estimados televidentes, muy buenas noches, y amados hermanos de la Iglesia de Dios a nivel nacional de Guatemala, pero especialmente en el distrito 10 de San Marcos. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros una oportunidad que Dios nos brinda en esta tarde-noche para poder compartir con usted una lección más de esta serie intitulada Vida por su muerte. Le vamos a invitar entonces a que abre su corazón para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, y si le es posible también pueda tomar su Sagrada Escritura y leer los pasajes que vamos a meditar en esta noche. Para empezar, pues el tema se intitula, esta es la cuarta lección de la serie Vida por su muerte, se intitula La Cena del Señor. Vamos a estudiar de manera precisa en qué consiste la Cena del Señor dada, establecida por nuestro Señor Jesucristo según los registros del Nuevo Testamento. Cómo es la cena en su versión original, auténtica, tal como fue la primera cena que estableció nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiarla a la luz de la palabra de nuestro Dios. Para empezar, hemos de decir una breve introducción. La Cena del Señor es conocida por varios nombres. Se conoce como la comunión, la Santa Cena, la Mesa del Señor, el Gran Memorial o el Banquete Espiritual. La participación en este solemne evento es una muestra de obediencia al mandato que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 19: haced esto en memoria de mí. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo a todos sus discípulos, y estas palabras se aplican a todo creyente que ha depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. La Cena del Señor es un recordatorio, es una conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y es una muestra también de la continua relación que el creyente tiene con nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto también es un anhelo de la segunda venida de nuestro bendito Redentor. Después del bautismo, la Cena del Señor es el evento más grande que los cristianos llevan a cabo. Este es el evento más solemne después del bautismo, y este evento se realiza a cada año, se lleva a cabo a cada año de acuerdo a los registros de la Sagrada Escritura. La iglesia es la casa de Dios, y la Cena del Señor es el banquete preparado por Dios en su casa. Esta es la cena más solemne porque es ofrecida por nuestro Dios a todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pan representa el cuerpo de Cristo, ofrecido como un sacrificio santo, puro y completo por nuestros pecados. Y el vino, que es el fruto de la vid, representa la sangre de Cristo derramada para establecer
el nuevo pacto. Este es el acto más sublime que todo creyente tiene la oportunidad de participar en ella. Y ella permite un acercamiento más a nuestro Dios. Por eso en esta tarde noche vamos a estudiar cómo es la cena del Señor, establecida originalmente por nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a los registros del Nuevo Testamento. ¿Cómo es la cena del Señor de acuerdo a la palabra de nuestro Dios? Vamos a responder a esta pregunta con 4 respuestas. Número 1. La cena del Señor se celebra en una fecha específica. La cena del Señor tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. Esta celebración, esta solemnidad, es la continuación de la Pascua establecida en el Antiguo Testamento. La cena es la sustitución de la Pascua que celebró el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La Pascua es un recordatorio que hacía el pueblo de Israel de su salida bajo la esclavitud de Egipto. Y en ese sentido, la cena del Señor se convierte como un recordatorio de la salida del creyente bajo la esclavitud del pecado. En aquel tiempo Israel fue liberado bajo el yugo de Faraón, pero en el Nuevo Testamento el creyente es liberado bajo el yugo del maligno, quien lo esclavizaba bajo el pecado. Este es el trasfondo de la cena del Señor. Lucas 22, 7 al 8 dice, en tanto que usted encuentra este pasaje en su Sagrada Escritura, les leo de esta manera. Dice Lucas 22, 7 al verso 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Observemos en este pasaje que el Señor Jesucristo eligió una fecha específica para celebrar, para establecer la cena del Señor. Y esta fecha específica es en la fecha de la Pascua. ¿Y cuál era la fecha de la Pascua? Levítico 23:5 registra la fecha precisa. Escuche lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23, verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esto es lo que registra el libro de Levítico. En este pasaje se aprende que la Pascua fue celebrada por el pueblo de Israel a cada 14 del primer mes del calendario hebreo. Y esta misma fecha la tomó Jesús para establecer la cena del Señor. Y no fue una coincidencia, no fue una casualidad, sino fue para que Jesús dijera a la iglesia que la iglesia tenía que celebrar la cena del Señor a cada 14 del primer mes del calendario hebreo. La fecha es sumamente importante. Muchos argumentan que lo importante es el acto, no importa la fecha. Pero observe en la Biblia que la fecha es de suma importancia. Un ejemplo claro de la importancia de la fecha es en relación a la Pascua. Los judíos en el tiempo de Jesús ya habían cambiado la fecha de la Pascua. El Antiguo Testamento había decretado, había dicho que la Pascua se debía celebrar a cada 14 del primer mes, como leímos en Levítico 23:5. Pero los judíos celebraban la Pascua a cada 15 del primer mes del año hebreo. ¿Y sabe cómo catalogó la palabra de Dios
este cambio de fecha? Observen el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 55. Dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Surge una pregunta en este pasaje: ¿por qué el escritor de este libro llama Pascua de los judíos? Porque ellos ya habían cambiado la fecha, lo habían ubicado en el 15, es decir, un día después de la fecha indicada. Por eso el escritor o la palabra de Dios dice la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua original que había sido establecido en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso la escritura inspirada en este evangelio dice Pascua de los judíos, porque ya habían cambiado la fecha. Cambiar la fecha de esta solemnidad es una desobediencia a nuestro Dios. Jesús instituyó la cena del Señor el 14 de Nisan porque estaba estableciendo que en esa fecha se tenía que celebrar por la iglesia. Y este fue un mandato, fue una orden de nuestro Señor Jesucristo. Y todo mandamiento que Jesús estableció se tiene que obedecer. La iglesia tiene la responsabilidad de obedecerla para agradar a aquel que dio su vida para rescatarla de las tinieblas. En primer lugar, entonces, establecemos a la luz de la palabra de nuestro Dios que la fecha de la celebración de la Cena del Señor es a cada año. Es a cada 14 del primer mes hebreo. Número 2, se celebra en un horario definido por la palabra de nuestro Dios. La celebración de la Cena del Señor tiene un horario específico, tiene un tiempo precisa, establecida por nuestro Dios en su palabra. La Biblia es precisa en identificar la hora de la celebración de esta gran solemnidad. La Biblia no deja dudas para definir en qué fecha hay que celebrarla. Y no deja alguna opción para elegir alguna fecha a la conveniencia de la iglesia o a la conveniencia de los creyentes. Este horario para celebrar esta gran solemnidad es en la noche del 14 del primer mes bíblico. En la noche. Se llama Cena del Señor. Su nombre mismo lo dice, Cena del Señor, porque precisamente se debe llevar a cabo en horas de la noche. La Biblia dice a la puesta del sol, a la salida, cuando se oculta el sol. En esta hora, en el primer vigilia, se debe celebrar la Cena del Señor. Celebrarla, escuche esto, celebrarla en horas del desayuno, almuerzo o en la madrugada deja de ser Cena del Señor. Se convierte en una imitación, pero no la realidad. Se convierte en una festividad resultado de la iniciativa humana y es extrabíblico, porque Dios ha establecido la fecha y el horario. En cambio, los evangelios dicen, los evangelios sinópticos definen la hora. Los evangelios sinópticos son los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Tienen la misma perspectiva en relación a esta solemnidad. Mateo 26:20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Marcos 14:17 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Lucas 22:14 también dice de esta manera: cuando era la hora,
es decir, la noche, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Sabe por qué celebró Jesús la cena del Señor en horas de la noche? No porque no tenía tiempo durante el día, no porque estaba ajetreado o lleno de tareas, sino porque Jesús sabía que para establecer la cena del Señor debía partir del trasfondo de la Pascua en el Antiguo Testamento. Jesús sabía que el Antiguo Testamento es palabra inspirada de Dios y merecía obediencia. Y Jesús fue muy obediente en ubicar a la cena del Señor en la misma fecha y el horario de la Pascua. Porque los judíos ya habían celebrado la Pascua en horas de la noche debido a la prisa que debían llevar para salir de la esclavitud de Egipto. Y este mismo horario deja Jesús para celebrar la cena del Señor. Pero hay un argumento que utilizan algunos para poder establecer cualquier hora. Primera de Corintios 11:26 es el texto clásico para establecer cualquier horario, cualquier fecha. Escuche estas palabras, Primera de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tan solo al leer de manera rápida este pasaje, muchos dicen, en este pasaje se da la opción de elegir cualquier fecha y de elegir cualquier horario. Pero si se observa detenidamente, este pasaje no se refiere a la fecha ni al horario de la cena del Señor, sino se refiere al propósito que tiene. Es de, dice, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y para entender este pasaje podemos compararlo con un pasaje de Apocalipsis 11:6, que dice de esta manera: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Este pasaje se refiere a los dos testigos que resurgirán en un futuro, pero en este pasaje se registra una expresión griega en el original. Esta expresión griega se lee más o menos de esta manera, dice, osakis ean. Esta palabra significa todas las veces. Es la misma expresión que aparece en Primera de Corintios 11:26. Pero he aquí una diferencia entre Primera de Corintios y Apocalipsis 20:6. En Apocalipsis 20:6, la palabra todas las veces en el original griego va acompañado de una palabra. Esta palabra es telesosi. Y esta expresión significa quieran. Que correctamente traducido, este pasaje de Apocalipsis 11:6 se puede leer cuantas veces quieran. Es decir, da la opción de elegir las veces que quieren los testigos que surgirán en el futuro. Pero en Primera de Corintios 11:26 no aparece la palabra telesosi, dando a entender entonces la escritura que en relación a la cena no existe alguna opción libre para elegir la fecha o el horario, significando entonces que bíblicamente no hay un solo pasaje para decidir cualquier fecha y horario. La Biblia lo establece el 14 de Nisan y en horas de la noche. Si se realiza en otro horario, deja de ser el gran memorial y se convierte en cualquier festividad surgido de la iniciativa humana. Gracias a cada uno de ustedes. Ansiamos con todo nuestro corazón
participar de la mesa del Señor el 14 de Nisan a la caída del sol. Pero ¿qué más significa esta memorial? Continuemos escuchando la palabra del Señor con nuestro hermano obrero. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios y estamos estudiando este tema que es la Cena del Señor, que originalmente fue dada a la iglesia cuando fue establecida por nuestro Señor Jesucristo según los registros del Nuevo Testamento. Jesús estableció la primera Cena del Señor y este es el ejemplo ideal a la cual la iglesia debe imitar. Este es el modelo para la iglesia del Nuevo Testamento. Y este modelo continúa hasta nuestros días. Es la que la iglesia debe cumplir, debe obedecer para obedecer cabalmente a nuestro Dios. Hemos abordado 2 puntos. El primero, que la celebración de la Cena del Señor debe ser a cada 14 de Nisan según el trasfondo en el Antiguo Testamento. Y número 2, el horario debe ser en horas de la noche, a la puesta del sol, para que sea realmente Cena del Señor. En tercer lugar, la Cena del Señor incluye un acto muy especial, que es el lavatorio de pies. Jesús lavó los pies a los apóstoles. Jesús, siendo el modelo perfecto, Él lavó los pies a sus discípulos. Si hay que imitar a Jesús en todo, ¿por qué no en el ejemplo de lavar los pies los unos a los otros? Pero ¿dónde registra la Biblia que Jesús haya lavado los pies a los apóstoles? Lo registra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 4 al 5. En tanto que usted lee, puede anotarlo. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 4 al 5. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es el registro del Evangelio de Juan. En este pasaje se ve claramente que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Pero, ¿qué significa el lavatorio de pies que realizó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles? Principalmente esta festividad o este acto que incluye la cena es una muestra de servicio al prójimo. Es una muestra de humildad para servir al prójimo. Jesús vino para servir. Todo creyente sabe que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. El Evangelio de Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el ejemplo de Jesús, servir. Y Él sirvió desde que era pequeño hasta el último aliento de su vida. Cuando estuvo aquí sobre la tierra, Jesús tuvo una vida de servicio, toda una vida de perfecto servicio a su prójimo. Y la Biblia dice que cada creyente también tiene el deber de servir a los demás. Cada creyente tiene esa responsabilidad también de servir a los demás. Y el lavatorio de los pies también es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento que Dios estableció a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio de Juan 13, verso 13 al 15 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor,
y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, escuche esto, debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Haced, dice, debéis, dice. Esta es una ordenanza, este es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Les suena familiar la expresión los unos a los otros? Seguramente que sí. Jesús en otras ocasiones dijo, amaos unos a los otros, oraos los unos a los otros. Y este es un mandamiento similar. Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Algunos dicen, algunos cristianos bien intencionados dicen que esta tradición es simplemente por tradición cultural, es simplemente por la cultura donde fue establecida la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? La Biblia no habla de culturas. La Biblia no es un conjunto de tradiciones. La Biblia es la inspirada palabra de nuestro Dios. Y este mandato no es cultural, no es alguna tradición, es un mandamiento que salió de los labios de nuestro bendito Redentor. Y lo único que la iglesia puede decir es obedecerla. Obedecerla tal como Pablo estableció en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si hay que imitar a Cristo, también hay que imitar el ejemplo de Él cuando Él lavó los pies a sus discípulos. La cena del Señor tiene una aplicación a todo creyente. Si el lavatorio de pies fuera solo a los apóstoles, entonces participar del pan y del vino fuera solo a los apóstoles. Pero no, todo lo que incluye la cena, participar del pan y del vino y del lavatorio de los pies, se aplica a todo creyente. Y lo único que tiene que hacer el creyente es obedecerla tal como nuestro Señor Jesucristo ha mandado. Pero surge una pregunta entonces: ¿por qué el cristianismo actual celebra la cena del Señor a cada primer día de la semana? Es decir, a cada domingo, y algunos a cada 3 meses, y de una forma diferente en cada denominación. La respuesta la encontramos en un registro histórico. Ya este es un registro histórico ahora en los escritos de los primeros cristianos, los primeros historiadores cristianos. Eusebio de Cesarea establece en uno de sus escritos que el cambio de la cena del Señor ocurrió en la segunda mitad del siglo II. Un obispo romano llamado Víctor fue el que promovió el cambio de la cena del Señor. Él empezó a promover de que la cena del Señor se tenía que celebrar a cada domingo y en cualquier hora, ya sea en el desayuno, ya sea en el almuerzo o en la madrugada. Era permisible, decía esta persona. Y todo el mundo cristiano empezó con esa práctica. Dejando a un lado los registros bíblicos, obedecieron a una persona. Y ese cambio hasta hoy persiste. Pero la iglesia de Dios, con obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir a predicar este evangelio, le está compartiendo al mundo ahora de que la cena del Señor, que originalmente fue dada por nuestro Señor Jesucristo, tiene una fecha específica, que es el 14 de Nisan. Tiene un horario específico, que es en la noche. E incluye también participar del pan, del vino y del lavatorio de los pies.
Es así entonces como nuestro Señor Jesucristo estableció la fecha específica. Si usted lee después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo aquí sobre la tierra después de su resurrección 40 días, según lo registra Hechos capítulo 1. Y durante esos 40 días, Jesús nunca volvió a repetir una cena del Señor en el día domingo o en el primer día de la semana, como se conoce en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que esta festividad se tenía que celebrar a cada año. Y si leemos todo el libro de los Hechos, en ese libro los apóstoles celebraron la cena del Señor a cada fecha de la Pascua. Esta es una verdad que está contenida en la palabra de nuestro Dios, y esta verdad no puede ser transgredida a menos que el ser humano tome la iniciativa de desobedecer a nuestro Dios. Y para terminar con esta lección, vamos a abordar el cuarto punto, que se trata acerca de si se incumple este mandato, la cena del Señor es incompleto. Se convierte en una media cena del Señor. Y lo que queda a medias, alguien dijo en una ocasión, una media verdad es peor que una mentira. Es decir, cumplir una parte y dejar a un lado otra parte de los mandamientos de nuestro Dios es una desobediencia total a los mandatos de nuestro Dios. La cena del Señor requiere obediencia, y esa obediencia no debe ser selectiva, no debe ser discriminatoria. Es decir, vamos a realizar esto, pero esto no, porque es cultural. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. La obediencia debe ser completa a todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11, 20 al 21 dice, Pablo exhorta, corrige a los corintios, quienes ya habían pervertido la celebración de la cena del Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 11, 20 al 21, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. La situación en la iglesia de Dios en Corinto era tan penosa que los corintios ya habían convertido la cena en un alboroto, en una festividad no solemne. Y los hermanos de esta iglesia celebraban la cena a su gusto y según lo que ellos consideraban conveniente. Y Pablo les exhorta diciendo, les corrige diciendo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Parafraseando las palabras del apóstol Pablo y aplicando en la actualidad, podemos decir que la cena del Señor ahora en el cristianismo no es cena, porque se celebra en el desayuno, porque se celebra en la fecha según la conveniencia de cada denominación, dejando a un lado los registros de la Escritura, y se deja de obedecer el mandamiento del lavatorio de los pies. Y esta situación es una muestra de desobediencia a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a celebrarla en su tiempo indicado y a la hora indicada por nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús celebró en la noche, la iglesia de Dios en la fecha 26 de este mes celebrará el gran memorial, participará de la mesa del Señor según lo prescrito por la palabra de nuestro Dios. Que Dios le ayude para poder comprender la palabra de nuestro Dios de la manera en que Él ha establecido, y que Dios ayude a toda aquella persona que quiere obedecer a nuestro Dios a obedecerla completamente, a cumplir
toda la palabra de nuestro Dios, porque la cena del Señor es el banquete preparado por nuestro Dios, dispuesto para todo creyente. Esta cena Dios lo comparte con toda la iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia. Que Dios bendiga su palabra en su corazón. Amén. Gracias a nuestro Dios por este privilegio de haber estudiado su palabra. Por eso, amado hermano, hermana, preparémonos desde ya, en mente y corazón, para poder participar de esta memorial. Este viernes 26 de marzo, equivalente al 14 de Nisan en el calendario hebreo, el pueblo de Dios se reúne a conmemorar esta festividad que nuestro bendito Redentor establece en los escritos del Nuevo Testamento. Ahora llegamos al final de la transmisión, agradeciendo a usted por su fiel sintonía. Ahora invitados a hacer una oración al final de esta transmisión. Oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias por enseñarnos claramente en tu palabra. Gracias por esta memorial que es un recordatorio que tu Hijo Santísimo murió por nuestros pecados, que la muerte de Él es vida para nosotros, la muerte de Él es perdón de nuestros pecados, la muerte de Él es reconciliación de nosotros los pecadores para con un Dios santo como tú eres, oh Padre. Gracias te damos por ya casi llegar a las puertas de esta memorial y seguir proclamando, testificando que la salvación, que tu gracia siga abierto a todo aquel que viene penitente a tus pies por fe en Jesucristo. Te alabamos por eso, Padre. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Bendice a aquellos que todavía no han hecho ese pacto contigo, Padre, a través de tu Hijo. Te rogamos para que ellos un día puedan hacer ese pacto y ser parte de tu amada iglesia. Por ahora, Señor, nos despedimos de nuestros televidentes, pero de ti, Padre, estamos siempre en comunión a través de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por su sintonía a Canal 9 Teleoccidente. Que el Señor recompense su tiempo prestado. Hasta pronto y la bendición final de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.